Hoy vamos a hablar sobre el arte barroco, un estilo que marcó profundamente la historia del arte europeo. El barroco surge entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII. Se caracteriza por dramatismo, movimiento y ornamentación. A diferencia del Renacimiento, busca emocionar e impactar al espectador. Su origen es que nació en Italia y en Roma como respuesta a la contrarreforma de la Iglesia Católica. Su función era atraer fieles y reafirmar la fe católica. El barroco también estuvo compuesto de 3 etapas. La primera, la etapa barroco primitivo, todavía existían las influencias renacentistas en este. Como segundo, barroco pleno o clásico, era el máximo esplendor, el uso del claroscuro y la teatralidad. Y el número 3, barroco tardío o rococó, más decorativo, elegante y fantasioso. Los artistas barrocos trabajaron muchos temas. En lo religioso tenemos, por ejemplo, el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. En lo mitológico, el rapto de Prosperina, también de Bernini. También trabajaron temas como histórico y político. De ejemplo, podemos tener la rendición de Breda de Velázquez. Los retratos también fueron muy importantes, como el Papa Inocencio X, pintado por Velázquez. No faltaron los bodegones o vanitas, como los de Peter Class, que nos recuerdan lo efímero de la vida. Y finalmente, escenas cotidianas, como por ejemplo, la lechera de Wimmer, que reflejan la simplicidad y el realismo de la vida diaria. También contamos con la escultura barroca. La escultura barroca se caracteriza por su realismo, su movimiento y su gran expresividad. Un ejemplo perfecto es el propio Éxtasis de Santa Teresa de Bernini. En esta obra vemos a la santa en un momento místico, con el rostro lleno de emoción entre dolor y placer espiritual. La escultura barroca también tuvo 2 variantes. La primera es la escultura gótica. Esta mostraba figuras alargadas y rígidas, enfocadas en lo espiritual, como las portadas de Chartres. Y la segunda es la escultura renacentista. Buscaba el naturalismo y equilibrio, retomando lo clásico como el David de Miguel Ángel. Ahora haremos un pequeño análisis sobre el éxtasis de Santa Teresa. Este fue creado por Bernini entre 1647 y 1652 en la Capilla de Cornaro, Roma. Esta representa la visión mística de Santa Teresa de Ávila, cuando un ángel atraviesa su corazón con una flecha divina. Para mí, esta es una obra barroca por su dinamismo, expresividad, teatralidad y el uso de la luz dorada que refuerza el sentido espiritual. Su significado también combina lo humano y lo divino, mostrando cómo el dolor se convierte en una experiencia de éxtasis espiritual. Ahora también hablaremos sobre la arquitectura barroca en Guatemala. Como un gran ejemplo existe la Iglesia del Merced. La arquitectura barroca en Guatemala se distingue por su ornamentación recargada, colores vivos y adaptaciones para resistir a los terremotos. Un gran ejemplo de esta es la Iglesia de la Merced en Antigua Guatemala. Esta fue construida aproximadamente en el siglo XVIII, cuenta con una fachada amarilla y blanca muy decorada con modulares y relieves. Representa el barroco antigüeño, mezcla de lo europeo con lo local. Alberga la imagen de Jesús Nazareno de la Merced, muy importante de la Semana Santa. La iglesia es uno de los símbolos más representativos del barroco guatemalteco y aparte esencial de nuestro patrimonio cultural. La arquitectura barroca también quería impresionar. Esta se distinguía por sus fachadas muy ornamentadas, sus columnas salomónicas y sus cúpulas grandiosas. Era un arte que buscaba emocionar al espectador y reforzar la grandeza de la iglesia y de la monarquía. Ahora haremos un pequeño análisis de una obra con el método de Erwin Panofsky. En mi caso, yo quise escoger la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa. Esta fue pintada por Leonardo da Vinci durante el Renacimiento. En el nivel preiconográfico, lo podemos decir como que es el retrato de una mujer sentada con un paisaje al fondo, tiene una sonrisa enigmática y manos cruzadas. En el nivel iconográfico, la pintura es un retrato realista, probablemente de Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino. Y en el nivel iconológico, representa el ideal renacentista del ser humano en armonía con la naturaleza, donde la dignidad y el misterio interior de la persona son tan importantes como su apariencia. La pintura barroca del siglo XVII al XVIII buscaba emocionar y dramatizar mediante el claroscuro, el movimiento y gestos expresivos. Sus temas principales eran religiosos, históricos, mitológicos y cotidianos, con composiciones dinámicas y colores intensos. Destacaba el realismo y la teatralidad para impactar al espectador. Las características del naturalismo y clasicismo. El naturalismo muestra la realidad tal cual es, con detalles sin idealizarse.
De ejemplo, tenemos la obra de Peter Claes y Wimmer. El clasicismo busca armonía y perfección, inspirándose en Grecia y Roma. Por ejemplo, las obras de Nicolas Poussin. Y ahora haremos el análisis sobre dos obras, una naturalista y una clasicista. Como obra naturalista escogí El bodegón con quesos, almendras y manzanas. Esta fue pintada por Clara Peters. Podemos ver una mesa con alimentos detalladamente representados, luz que resalta texturas y colores más un fondo oscuro. Esto puede simbolizar abundancia y la vida cotidiana del siglo XVII. Destaca lo común mediante el realismo y la observación detallada de la naturaleza. Y como obra que representa el clasicismo, escogí Apolo y las musas, pintada por Claude Lorraine. En esta podemos ver a Apolo con las musas en un pasaje idealizado, figuras armoniosas y luz uniforme. Pues esta es una escena mitológica que refleja equilibrio y serenidad, representa los ideales clásicos de la armonía, belleza y perfección inspirados en la antigüedad. También hablaremos un poco sobre Caravaggio. ¿Quién fue? Fue un pintor nacido en Italia en el año 1571. Fue famoso por su realismo dramático y sus escenas religiosas o mitológicas. Su vida bastante conflictiva muchas veces influyó sobre sus obras. De sus técnicas tenía el claroscuro extremo para resaltar figuras, realismo intenso en cuerpos y emociones y composiciones teatrales y dinámicas. De sus aportes al arte fue que revolucionó la pintura barroca con dramatismo y realismo. Alejó la pintura de la idealización renacentista e inspiró a los caravaggistas en Italia e Europa. Entre estas personas que se vieron influenciadas por Caravaggio se encuentran Gerrit van Host, que su influencia en Caravaggio fue vista en el uso intenso de la luz artificial, con contraste fuerte entre la luz y sombra y escenas teatrales nocturnas. De las obras que representan esto son La copa de vino y Los músicos bailarines. Otro de los artistas que se dejó influir por Caravaggio es Bartolomeo Manfredi, uno de los primeros en copiar el estilo de Caravaggio centrado en escenas religiosas y de género. De las obras que representan esta influencia son San Mateo y el Ángel y El bebedor. También hablaremos un poco sobre Rembrandt. Fue un pintor y grabador holandés del barroco, famoso por sus retratos y escenas bíblicas. Su arte se caracteriza por el realismo, el claroscuro dramático y la expresividad psicológica. Utilizaba el Rembrandt Light, que era una luz a 45 grados que creaba un triángulo de luz bajo el ojo, dando profundidad y dramatismo a los rostros. Y por último, realizaremos un análisis utilizando el método formalista de Heinrich Wölfflin. Para este análisis yo quise escoger la obra de La Última Cena. Primero, lo lineal versus lo pictórico. En esta podríamos decir que predomina lo lineal, los contornos de las figuras son claros y definidos. En cuanto a superficie versus profundidad, predomina la profundidad, gracias a la perspectiva lineal que dirige la mirada hacia Cristo en el centro, generando un espacio tridimensional convincente. Ahora, la forma cerrada o forma abierta. La composición es cerrada y equilibrada. Los discípulos se organizan en grupos armoniosos a ambos lados de Cristo, transmitiendo estabilidad. Y por último, la pluralidad versus unidad. Aunque cada discípulo tiene gestos y expresiones distintas, todos los elementos convergen hacia Cristo, creando una unidad dramática y narrativa.